Bienvenidos. En la casa del Padre te espera su presencia. Somos una familia que adora, alaba y ora al Señor. Aquí creemos en que Dios transforma vidas. No olvidemos la palabra, Hebreos 10:25. Nos alegra que estés aquí. Un lugar para crecer. Un lugar para permanecer. Somos Ministerios Casa de Justicia y Verdad. Y hay mucha división a causa de la estrategia que han hecho todos estos, todos estos movimientos que tienen agendas, ¿verdad? Y entonces han creado polaridad en la gente, se pelean hasta los cristianos peleándose con otros cristianos, ¿sí? Pero más que eso, yo creo que sí hay que pedirle mucho a Dios, ser sabio y pedirle al Señor y conocer un poco de lo que pasa en Guatemala. Así que oremos mucho para que el Señor guarde este país, tenga misericordia y que Él exponga la verdad y lo que es justo, ¿sí? Y no se ponga a pelear ahí ni por doña Connie ni por don Arévalo, porque así está la gente en las redes. Y no, yo creo que lo mejor es orar y que el Señor sea el que dirija este país y Él sea el que exponga la verdad, ¿sí? Vamos de lleno a la palabra del Señor. Acompáñeme a un libro que le va a costar encontrarlo seguramente, ¿sí? Nunca le ha pasado que le ponen a encontrar a los profetas menores y no lo encuentra, ¿verdad? ¿Dónde estará Abdías, santo Dios? Pastor, mi Biblia no tiene Abdías porque no lo encuentra. Pero este sí lo va a encontrar, ¿sí? Génesis capítulo 1, ¿sí? Vamos pues. De este sí espero que nadie diga, pastor, me lo quitaron, ¿sí? Mi Biblia no traía Génesis. Solo que el chucho se ha comido la hoja, ¿verdad? Bueno, vamos pues mis amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Bienvenidos a cada uno por nombre, que el Señor los sorprenda. Vamos de lleno pues, Génesis capítulo 1. Mire pues mi amado hermano, decía mi hermano, ¿quién era? Ya no me recuerdo si fue mi hermano Luisito o Byron. Esta semana, hermano, el mundo celebra el día del amor, el día del cariño, ¿sí? Y le voy a decir una cosa, ¿va? Cuando nos vamos creciendo en la vida cristiana, fíjese que la vida cristiana tiene muchas cosas curiosas, lo voy a decir de esta manera, ¿sí? A veces la vida cristiana vamos creciendo y algunos van volviendo religiosos, ¿sí? Cuando no eran religiosos, le llevaba flores a su esposa, le llevaba una rosita, ¿verdad? La llevaba a comer. Y cuando se va volviendo religioso, se va volviendo tacaño, algunos justifican que eso no es de Dios ya, ¿verdad? Pero yo no le estoy diciendo que es de Dios, le estoy diciendo que el mundo constantemente celebra todas estas costumbres, celebraciones, ¿verdad? Y la iglesia, pues de alguna manera, ¿verdad? Estamos viviendo en este mundo. Jesucristo dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo, porque ellos no son del mundo. O sea, ¿qué dijo Jesús? No, que nos guarde, pero a veces nosotros, hermano, llegamos a un punto que nos volvemos tal vez fríos, ¿verdad? Nos volvemos indiferentes. No le estoy diciendo que se ponga a la par de lo del mundo, sino que a veces se aprovechan estas celebraciones para tocar algunos temas, alguna temática que a veces casi no se toca dentro de la iglesia, ¿sí? Entonces yo quiero que hablemos hoy un poco, ¿sí? Desde varias proyecciones, porque tenemos acá varios públicos, hablemos un poco a los matrimonios, ¿sí? A los matrimonios, y a veces uno puede decir, ay, pero como yo no estoy casado, bueno, pues espero que algunos, hay jóvenes, hay señoritas acá que algún día se van a casar, ¿sí? Y qué mejor que conozcan o que tengan un poco de bagaje informativo y también de administración en su vida, ¿sí? Acompáñenme pues a Génesis capítulo 1, vamos a leer desde el inicio. Miren qué interesante, pues póngale atención porque teológicamente este pasaje bíblico crea mucho interés de análisis, mucho interés de exégesis, porque a veces el hombre por naturaleza siempre quiere saber lo que no está escrito, pero no le pone importancia a lo que sí está escrito, ¿sí? El hombre quiere saber lo que no aparece, pero no le pone importancia a lo que Dios nos deja para poder crecer en madurez y poder crecer en el conocimiento de su palabra. La palabra de Dios, mis amados hermanos, cada día yo le digo a la gente, mire, cada día estoy más sorprendido científicamente, se comprueba cada día la veracidad de la palabra de Dios, la veracidad de lo que está escrito.
uno puede pensar que alguien muy sabio escribió esto para crear, si usted quiere, una filosofía, pero nos damos cuenta, hermano, que lo científico, la ciencia cada día descubre vestigios, hermano, de culturas que sí aparecen en la palabra, pero que estaban como desaparecidas en la historia, ¿sí? Y que a lo largo de los años, hermanos, siguen encontrando vestigios de que la Biblia, lo que la Biblia habla, sí sucede, sí sucedió lo que aparece en la Biblia. Entonces cada día nos damos cuenta que Dios es real, o sea que el Señor verdaderamente es el creador de los cielos y la tierra. Porque de repente algunos podemos pensar que imagínense si creemos la teoría de creacionista, ponga la teoría de la creación, de un Big Bang, ¿verdad? Que un choque de potencias, un choque, hermano, de energías generó, hermano, una reacción y que trajo la vida a la tierra. Hermano, mire, discúlpeme, hay cuántas galaxias, cuántas constelaciones, etcétera, y solo tenemos vida en este planeta Tierra, ¿sí? No encontramos otro igual, ¿sí? Imagínense qué casualidad que no encontramos otro igual con tantas tecnologías que tenemos, telescopios poderosos, ¿verdad? Que pueden captar, imagínense que tomaran una foto de un planeta igual que la Tierra y vieran gente viviendo ahí caminando, no encuentran, ¿sí? Entonces, imagínense, Elon Musk quiere ir a Marte, quería estallar varios reactores nucleares en Marte para deshielar los polos y generar un efecto invernadero en Marte para darle vida. O sea, el hombre, hermano, cada día más la ciencia aumenta, la sabiduría de los hombres cada día va en aumento. Sin embargo, en medio de su sabiduría nadie puede saber cómo fue que Dios creó al hombre, ¿sí? Usted ve a la persona que tiene a la par, y le voy a decir ahora a los esposos que están acá, ¿sí? Si está sentado a la par de su esposa, ¿verdad? Y si está sentado a la par de una señorita que le guste, no le puede decir lo que le voy a decir, ¿sí? Solo a la par de su esposa, ¿sí? Voltee a ver a su esposa, mírenle de frente, así como que le fue a dar un beso, y miren la perfección de su esposa y de su esposo, ¿sí? Mírenlo, pues mírenlo y diga, qué gordito más lindo el que Dios me dio, ¿ah? Y qué gordita más, no importa, ¿verdad? Mírenlo, ¿sabe por qué? Esa es la perfección de Dios en su vida, ¿sí? Esa es la perfección de Dios que Dios le dio a su esposa. Entonces, imagínese que no hay otro igual a usted. Oiga lo que le voy a decir. A lo mejor a usted diga, ay, tan feíta la hermana. Sí, usted se mira bonito, pero usted no le han dicho que también usted es feíto, ¿sí? Pero no, ¿sabe una cosa? Para Dios no existen feos, porque Dios todo lo creó en perfección, aunque usted no lo crea. Entonces imagínese, hermano, no existe otro igual que usted, así que gracias a Dios, ¿verdad? Porque ni usted se aguanta a veces, ¿sí? ¿Verdad? Imagínese dos igual que usted, hermano, ¿qué haríamos, verdad? Pero imagínese, no existe otro igual a usted, ¿sí? Y Dios es perfecto, o sea, imagínese la genética de Dios, la verdadera genética de Dios, qué perfecta es, que no se equivoca, ¿sí? Ay, pastor, pero entonces, mire, yo lo que le quiero decir hoy es que debemos de entender lo que la palabra de Dios dice. Solo voy a leer unos textos, pues acompáñeme. Génesis capítulo 1, verso 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando leemos este pasaje bíblico, hermano, entre el verso 1 y el verso 2, tenemos un montón de teólogos o un montón de pensadores o un montón de fumadores de marihuana, tal vez, ¿verdad? ¿Verdad? De alguna otra anfetamina, ¿verdad? Que empiezan a pensar que en el verso 1 al 2 pasó una rebelión satánica, ¿verdad? Satanás se revela en el cielo, se trae la tercera parte de la creación de los ángeles, dice la Biblia. Pasan muchas cosas misteriosas que no sabemos. Hay ángeles, hay demonios. Los ángeles y los demonios son diferentes. Los ángeles caídos son distintos. Los espíritus inmundos son diferentes también. Entonces ahí le gusta a la gente. Y bueno, se nos pasó. ¿Y quiénes son los espíritus inmundos? No me interesa que usted sepa eso, ¿sí? Porque si se le aparece uno va a salir corriendo, ¿sí? Lo que me interesa es que entendamos la palabra, porque lo que el Señor nos quiere enseñar es que la vida del cristiano, hermano, la palabra de Dios quedó para que crezcamos en madurez, para que entendamos a Dios, para que entendamos el carácter de Dios, para que entendamos la mente de Dios, para que entendamos hacia dónde Dios nos quiere llevar. Entonces, para eso quedó, no para pensar ahí, ¿y qué pasaría? ¿Y cómo sería que el diablo se reveló en el cielo? Y cómo, bueno, ahorita no nos vamos a interesar en ese tema, ¿verdad? Para eso váyase allá a la zona 5, hay un hermano que le gusta predicar esas cosas, ¿sí? Pero lo que le quiero decir, yo quiero que hablemos hoy, hermano, de la importancia de entender por qué el Señor nos creó y por qué el Señor, hermano, nos enseña algo desde el principio. Hay una enseñanza poderosa, más poderosa que solo el saber lo que Dios ha hecho, ¿sí?
Entonces Dios creó el cielo y la tierra, ¿sí? Pasados muchos años después, hay un hombre que se llama Job. Repita conmigo, Job. Y Job es un hombre, hermano, que la Biblia dice que era perfecto delante de Dios. Había un nivel de perfección en él. Quiere decir que usted y yo podemos alcanzar un nivel de perfección de tal manera que Dios se puede agradar de nosotros. Dios se puede agradar de usted. Y entonces este hombre, y aquí hay otro misterio, ¿verdad? Otro día vamos a hablar de estas cosas, ¿sí? Hay otro misterio. De repente dice la palabra de Dios que un día estaban los hijos de Dios y se presentaron delante del trono de Dios, y entre esos hijos de Dios iba Satanás. Le tengo una buena y una mala noticia, ¿sí? Satanás trabaja para Dios, ¿sí? Y Satanás era un hijo de Dios, y Satanás hace sus funciones como Dios lo establece, aunque usted no lo crea. Aunque usted, ay, pastor, ¿qué está hablando? Sí. Porque dice la Biblia que entonces se aparecen los hijos de Dios y dan un informe, y entonces se aparece Satanás y le dice Dios a Satanás. Imagínese que Dios pierde el tiempo con Satanás diciéndole: no has considerado a mi siervo Job, que es recto delante de mí. Y le empieza a decir a Satanás eso. ¿Usted cree si Dios sabía que Satanás no le iba a dar un buen informe de Job? Y entonces dice la palabra de Dios que Satanás le dice: sí, pero ¿sabes por qué le pasa eso? Porque tú lo tienes cercado. Ve, y usted ya sabe la historia. Hoy no vamos a hablar de Job porque es un libro muy profundo y muy complejo y muy largo para tocar muchos puntos. Pero entonces imagínese que los hijos de Dios entonces están presentados en el trono. Ahí hay muchas interpretaciones teológicas, ¿verdad? Se han desprendido varias corrientes teológicas. No, bueno, no son corrientes teológicas, son modelos de pensamiento que algunos dicen que existen hay que presentarse muchas veces sus problemas delante del trono, ¿verdad? De Dios, a las cortes celestiales, y hasta libros hay de las cortes celestiales, pero otro día podríamos hablar de eso, ¿sí? Lo que yo le quiero decir es: entendamos lo que la palabra de Dios nos va a mostrar a continuación, porque el Señor por algo lo dejó escrito. Entonces dijo, vámonos, avancemos un poco más, por favor, vámonos al verso... Vamos a ver, permítame. Así, al 26, ¿sí? En el verso 26 dice que el Señor empezó a crear, y entonces quiere decir, hermano, que Dios es un Dios creativo, ¿sí? Entonces Dios es un Dios creativo, Dios es un Dios que no se detiene, Dios es un Dios que no deja de pensar, Dios es un Dios que no... Y entonces en el verso 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Repite conmigo: en toda la tierra. Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces miren qué interesante. O sea, Dios está creando, pero de repente Dios dice: bueno, ya creé animales, ya creé plantas, especies, insectos, de todo lo que Dios puede imaginar. Pero entonces dice Dios: hagamos al hombre, ¿sí? Entonces Dios crea a un hombre con su imagen y a su semejanza. Mire qué interesante esto. Y le da poder de dominio. Repita conmigo: poder de dominio. Entonces, hermanos, si usted de repente, usted todavía no sabe qué hacer, usted tiene una mente pequeña, sabe que los humanos a veces tenemos mente pequeña. Y yo le trato de enseñar a veces a mis hijos, a la gente, a los jóvenes, les digo: nunca digan no puedo, ¿sí? Cuando estén en un trabajo, cuando estén en un lugar, cuando estén en una oficina, cuando estén en una posición y les ofrezcan un trabajo, les digan que si pueden hacer esto y ustedes no pueden, no digan no puedo, digan: miren, yo no puedo hacer esto, pero si usted me enseña, yo puedo hacerlo, yo puedo avanzar, yo puedo aprender. Porque la palabra de Dios nos enseña que Dios, hermano, siempre está creando. Creó y no dejó de crear. Y entonces Dios viene, hermano, y entonces crea al hombre, ¿sí? Y le da la imagen y le da la semejanza que él tiene. Entonces dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread a los peces del mar, a las aves de los cielos y a todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le entrega al hombre la autoridad y el poder, hermano, de tomar las dimensiones de la tierra, ¿sí? La dimensión celeste, la dimensión terrestre, la dimensión acuática. Mire, Dios le da toda la autoridad al hombre, ¿sí? Es increíble cómo nosotros podemos ver lo que Dios hace. Ahora acompáñenme al verso 2, pues. En el verso 2, desde el 1, leamos desde el 1. Ahí nos vamos a centrar hoy y vamos a ver qué es lo que el Señor quiere hablar a nuestra vida. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo.
Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en el reposo de toda la obra que había hecho la creación. Bueno, imagínense, algunos teólogos dicen, como la Biblia dice, que un día es como 1000 años y 1000 años como un día, de repente que Dios hizo la tierra en 7000 años, ¿sí? Se tardó en hacerlo. Pero como en el Señor no hay tiempo, el tiempo para Dios es relativo, pues sí se tardó 1 hora o 7 horas en hacerlo, ¿sí? ¿Verdad que ahí le rompe la cabeza a uno solo de pensar eso? ¿Sí? Solo entender eso. Bueno, ahora mire, pues el hombre en el huerto del Edén. Aquí vamos a comenzar, pues pongámosle mucha atención porque Dios quiere a que podamos entender algo nosotros en esta mañana. Estos son los orígenes del cielo y de la tierra cuando fueron creados. No sé si usted está captando algo. El escritor, se cree que el Pentateuco lo escribió Moisés. Moisés, recuérdese que dice la palabra de Dios que Moisés sube, escucha, sube delante de la presencia de Dios y pasa 40 días y 40 noches delante de Dios. En esos 40 días y 40 noches Dios le dicta a Dios la ley y Dios le da estos libros que son tan importantes. Entonces, imagínense qué interesante que Dios le dio toda la revelación a Moisés de lo que había sido y le da el inicio, le da la creación. Entonces dice la palabra y la palabra de Dios nos marca esto, mire, muy repetitivo, repita conmigo, repetitivo. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Como que le está diciendo a aquel ateo, ¿sí? Le está diciendo a aquel incrédulo, le está diciendo a aquel que no cree, le está diciendo a aquel que a lo mejor tiene ciertas filosofías, le está diciendo a aquel que a lo mejor tiene criterios, ¿verdad? Criterios creacionistas o evolucionistas, ¿verdad? Le está diciendo a aquellos incrédulos, la Biblia está remarcando y te está diciendo, el que creó todo es el Señor. Si tú crees que Dios no creó nada, estás equivocado, porque la Biblia lo vuelve a recordar. Miren, estos son los orígenes del cielo y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese la tierra. Mire, todo lo que usted mira acá, mire estas plantas. Yo creo que estas sí son de verdad, no son de mentira. ¿Sí? Las hizo el Señor, ¿sí? Y si usted se va a un lago, usted se sorprende de lo maravilloso que es un lago. Mire, como a mí me gusta mucho, pues me gustan los peces, ¿verdad? Los peces me encanta desde niño, pues creo que un día mi papá hace muchos años, cuando era niño, me regaló una pecera y desde entonces me gusta cuidar a los peces, ¿sí? Y por muchos años, me recuerdo que era más niño, iba a unos acuarios que habían hace muchos años en Guatemala, que eran muy, muy grandes, era un acuario más grande de Centroamérica, se llamaba El Mundo Viviente. Y entonces ahí le daban los días domingos, iba a veces en la mañanita y te daban como clases de acuarismo y te enseñaban muchas cosas. ¿Pero por qué te digo esto? Porque si usted agarra un poco de tierra, si usted se va al lago de Amatitlán, aunque esté contaminado, ¿sí? Y se va al lago de Atitlán y usted agarra un poco de tierra, así como decir lodo de ahí, y lo mete a una bolsa y agarra una pecera y esa pecera la echa a esa tierra y echa un poco de agua y la deja ahí unos días, usted se va a sorprender que empiezan a hacer vida biológica de ahí, ¿sí? Se sorprendería que usted la llena y usted empieza a ver que empiezan a crecer vida biológica que usted creería que usted solo agarró tierra. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque esa es la maravillosa creación de Dios, ¿sí? Usted se maravillaría, ¿sí? De ver cómo una pecera empiezan a surgir especies ahí. Usted, pero si ahí había tierra, ¿cómo? Hay huevecillos ahí de caracoles, hay huevecillos ahí de otros crustáceos que empiezan a crecer, que solo se activan cuando empieza la lluvia, cuando sale el sol, pero eso no lo saben las personas o no lo sabemos hasta que no lo aprendemos, ¿sí? Entonces la vida biológica es interesante. Entonces Dios crea todo, y si toda planta del campo antes de que fuese en la tierra y toda la hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios, ahora veamos pues 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. O sea, Dios, hermano, crea al hombre. La Biblia nos está enseñando que el creador, el que da la vida, es el Señor, ¿sí? Hay un canto que está en la Biblia, pues, pero que lo escribió Danilo Montero, no sé si lo escribió él, pero me gusta que dice: fuerza de vida tú, mi alma te anhela, oh Jesús. Mire, Él es la fuerza de vida, Él es el que te da vida, ¿sí?
Él es el que te da aliento de vida. Él es el que sopló vida en nosotros. Él es el que nos da sustento. Si te sientes cansado, pídele a Dios fortaleza. Si te sientes moribundo, dile al Señor que te dé fortaleza, que te dé energía. Dile al Señor que aumente tus fuerzas. Por eso Salmo 92:10 no es un amuleto, es un salmo de poder. Dios aumenta tus fuerzas como del búfalo. Te da las fuerzas para que te levantes. Si te sientes mal, si te sientes desanimado, pídele a Dios que anime tu alma, que anime tu espíritu. Él es la fuerza. Entonces dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Entonces mire, pues la figura del huerto, hermano, creo que todos lo entendemos. Un huerto era un lugar, hermano, donde había muchas especies de árboles. Un huerto es un lugar donde hay vida, ¿sí? Había agua. Y leamos acá, y Jehová Dios hizo nacer, y Jehová plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Lo puso en un lugar cómodo, lo puso en un lugar especial, lo puso en un lugar de amplitud. Edén quiere decir, algunos dicen que Edén quiere decir placer. Repita conmigo, placer. Y la gente cree que esa palabra es un pecado mencionarlo, pero le tengo que decir algo. Usted siente placer cuando se come su mejor plato, ¿sí? De comida, por ejemplo. Si a usted le gusta algo muy en particular y su esposa o su mamá o alguien se lo sabe cocinar, se lo da, usted se siente, mire, se da un placer cuando lo está comiendo. ¡Ah, qué lentejas más ricas! ¿Sí? ¿Verdad? Por ejemplo. Si a usted le gusta, no sé, hablemos, un caldo de patas, ¿sí? Se lo preparan a alguien que se lo sepa preparar, su esposa o alguien, y usted dice, ¡ala, qué barbaridad! No he probado un caldo como este o este. Me explico, lo que a usted le gusta, usted siente placer. Hay placer también cuando usted alcanza algún objetivo, usted practica algo, etcétera. Y luego también está el placer sexual que Dios lo dejó, pero no lo dejó para satisfacerse en pecado, sino lo dejó para que lo viviera ¿cómo le llamemos? En complicidad con su pareja, aunque usted no lo crea, ¿sí? No, el sexo no solamente es algo biológico reproductivo, sino también Dios lo dejó para que el hombre tuviera placer. Imagínense el corazón de Dios. El problema es que el hombre siempre tuerce todo lo que Dios crea, ¿verdad? Y lo corrompe, pero Dios lo dejó para que en el matrimonio haya satisfacción. Entonces el Edén, algunos dicen que quiere decir placer, ¿sí? Y entonces el placer no solamente tiene que ver con cosas sexuales, tiene que ver, hermano, con un nivel de plenitud en su vida, con un nivel, hermano, un estado completo en usted. Eso tiene que ver con el Edén. Entonces en el Edén, mire, y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Entonces mire qué interesante, porque uno lee esto y a lo mejor no tiene mucho sentido para nosotros. Hasta algunos dicen que es, qué aburrido, no entiendo eso. ¿Sabe qué? Dios creó todo lo que el hombre aún sigue descubriendo. Sabía que todo este territorio tiene que ver con parte de Asia, parte del cuadrante 1040, parte del cuadrante 1030. Sabe que ese cuadrante es donde hoy en día muchos de los países como China, países orientales, tienen tierras raras, las famosas tierras raras que Trump está peleando ahora y que han descubierto que están en algunos países. Le cuento un secreto, no se lo cuenta a nadie, de repente nadie le va a poner coco, pero ese es un secreto, ¿sí? Guatemala tiene tierras raras, ¿sí? Guatemala tiene uranio, Guatemala tiene tierras raras. Y por eso, hermano, Estados Unidos se interesa mucho en estos países, porque tenemos ciertos, y la Biblia está hablando de todas esas piedras, esos minerales producen tierras raras, ¿sí? Y esas tierras raras sirven para que usted tenga su teléfono, tenga su batería, tenga un montón de productos que hoy se están inventando y que hoy son necesarios para crear, hermano, tecnología, ¿sí? Pero cuando uno lee esto, uno dice, sí, pues Dios creó el río y berelio y Benice. No, todas estas tierras raras, hermano, fueron repartidas, ¿sí? Y Dios lo creó porque Dios sabe, hermano, que el hombre iba a tener sabiduría y que esto iba a ser necesario para lo que hoy usted ve. Hoy usted ve esta bocina tiene tierras raras y tiene minerales que son difíciles de conseguir. La candela, la chispa de la candela de su vehículo, la bujía de su carro moderno,
maneja una candela, hermano, de iridium, que es un metal muy escaso en la tierra, pero que dura mucho para conducir energía. Entonces, cuando nosotros vemos esto, vemos la creación de Dios tan poderosa, ¿sí? Nuestra mente, hermano, no puede delimitarse solamente a lo que usted medio lee, medio conoce. Y Dios lo formó y Dios lo estableció para que el hombre, hermano, lo tuviera. Vamos pues, 15, perdón. Tomó pues Jehová Dios al hombre, mire, y lo puso en el huerto del Edén. O sea, Dios forma un hombre. Repita conmigo, un hombre. Nunca se ha preguntado por qué no puso un niño. Nunca se ha preguntado por qué no puso un bebecito ahí en pañal, ¿verdad? Y por qué no puso un niño y los ángeles lo cuidaban para cambiarle el pañal. Imagínense eso, ¿sí? Y que la Biblia dijera algo así. Y Dios puso a un niño en el huerto del Edén, y cuando el niño se hacía popó, los ángeles descendían y le cambiaban el pañal, ¿sí? Ahí surgió el pañal querubín, ¿sí? ¿Verdad? Póngale algo así, ¿verdad? Para que usted se despierte un poco, ¿sí? Imagínate algo así. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios puso a un hombre, repita conmigo, a un hombre maduro, ¿sí? Dios lo hizo maduro. Dios le dio la capacidad al hombre, hermano, de tener madurez, de poder pensar, de tomar decisiones, de poder avanzar. Esa es la característica de lo que Dios tomó, pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, lo labrara, lo trabajara, lo cuidara, así lo mantuviera. Miren, lo guardara ¿de qué? Lo guardara de que se arruinaran, lo guardara, hermano, de que se desordenara, lo guardara, hermano, de que creciera la maleza. O sea, el hombre estaba ocupado, repita conmigo, estaba ocupado, ¿sí? Mire, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Se da cuenta que desde la creación existe un no de Dios, ¿sí? Para que el hombre aprenda a tener dominio en sus decisiones. Hijos, los que están aquí, los jóvenes que están acá, aprendan que los no de un papá es para que tú aprendas a tener dominio, porque un día tú también vas a ser papá o mamá y les vas a tener que poner límites a tus hijos. Y si los límites no existen, es por eso que vemos hoy todo lo que está pasando en las sociedades. Miren lo que hizo el gobierno del presidente Biden, y no solo el gobierno del presidente Biden, sino toda esta corriente ideológica que hay en el mundo que está permitiendo torpezas y locuras. Estaba viendo ahí un reportaje de unos jóvenes que se creen zorros, imagínense, y andan con corras de zorro ahí, andan corriendo. Mire, discúlpeme, eso solo es la permisidad del hombre de que sus pensamientos torcidos, hermano, y darle libertad a que cualquier persona se crea cualquier otro hombre. Mire esto, hermano, esto es real, esto, y con el respeto lo digo. Si alguien se ofende, que no me interesa. Un hombre que tiene como 45 años, 50 años, vestido de niña, porque se cree niña, ¿sí? Y usted lo mira y usted, si quiere, se ríe. Otros sentimos repugnancia y otros sentimos ganas de meterle una su buena sopapeada. Pero los gobiernos de estas corrientes lo permiten, y hay de usted que lo mire mal porque él se cree niña de 15 años. Usted quisiera, los que tienen hijas, usted quisiera que ese hombre anduviera con su niña a la par, entrar a un baño con su niña a la par. Aunque usted no lo crea, hay padres que no lo han tolerado, y ¿sabe qué ha pasado? Los han arrestado por no darle la oportunidad. Entonces, pónganle atención a esto, porque la gente no entiende esto. Dios, hermano, Dios nos enseña, hermano, la conducta que el hombre debe de tomar, ¿sí? La conducta que la gente debe de tener. Entonces dice, y dijo Dios, o sea, Dios le pone límites al hombre, le pone límites desde la creación. Le deja que se enseñoree de todo y le pone límites. Y el hombre tiene que obedecer los límites que Dios le dice. Imagínese, hermano, ¿cómo le explico esto? Que yo venga acá y le diga, hermano, mire que hay 250, solo para poner un ejemplo, un número, para que usted tenga un límite. 250 comidas más sabrosas del mundo, carnes, pescados, lo que usted quiera comer, verduras, sopas, hermano, pero estas 3 no puede comérselas. ¿Y qué resulta? Que usted va a quererse comer estas 3 y tiene 250 para atorarse lo que quiera, ¿sí? Entonces Dios le pone límites al hombre, le pone límites. Y dijo Jehová Dios, no, pero mira entonces, qué interesante, más del árbol del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ok, entonces el hombre, ahora hermano, el hombre le está poniendo nombres a los animales, le puso nombre a los leones, le puso nombre a los perros. Mire Dios, Adán está muy ocupado. No sabemos cuántos años tardó ponerle nombres a los animales. No sabemos cuántos años tardó, y aquí empiezan otra vez, ¿verdad? Aquellos que le digo, ¿verdad? No sé de cuál fuman,
Pero sí, pero está bien, el hombre por naturaleza imagina, ¿sí? Entonces, ¿qué cree usted? ¿Cómo cree que Adán le puso nombre a la ballena azul? Se tuvo que meter al mar. ¿Cómo cree que Dios le puso nombre al pulpo? ¿Cómo cree que Dios le puso nombre al calamar gigante? Se tuvo que meter al mar. Tipo Aquaman, ¿verdad? Y algunos dicen que el hombre, como dice, mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, el primer hombre, dice, el primer Adán fue alma viviente. Y esa palabra alma viviente no solo está hablando desde el punto de vista que era un alma viva, sino está hablando que el hombre, la cultura judía, ¿sabe qué? Cree que el hombre tenía ciertos poderes para poder dominar a las especies. Pero el postrer Adán, espíritu vivificante, ¿sí? Por eso hay hombres, hay culturas, hermano, que le dan poder al alma. El alma puede sanar sola. El alma puede activar ciertas áreas y ciertas puertas que no están activas, que Dios las dejó cerradas. Pero eso es otro tema más delicado, tocarlo, ¿sí? Pero algunos creen, hermano, que Adán tenía un poder sobrenatural para ejercer sobre los animales. Le voy a decir una cosa, ¿y por qué no se lo comió un león? ¿Usted no ha visto los leones un poco de cerca? Con mi esposa, un día le voy a decir, mire, si quiere asustarse un poco, váyase allá por Quiché, ¿sí? En el cruce que va a San Andrés, ¿cómo es que donde vamos? A Zacabajá. Hay un pequeño zoológico que yo más que pequeño me sentí asustado y triste, ¿sí? Y usted va a ver, ahí hay unos tigres, ¿sí? Unos grandes tigres, hermano, que da tristeza verlos ahí en la jaula, porque la jaula les queda pequeña. Pero acérquese al tigre a ver si no sale asustado usted ahí. Ya siente que se lo come. ¿Cómo no le hizo esos animales no le hicieron nada a Adán? Hoy no vamos a hablar de eso, pero mire pues, Adán comenzó a trabajar y a cumplir el propósito de Dios, pero un día Dios se dio cuenta que los animales no eran suficientes para Adán. Mire qué interesante esto, ¿sí? Dios se dio cuenta, hermano, perdón, pero acá Dios empieza la creación, pero mire, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, ¿sí? Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo. O sea, primero creó toda la naturaleza, todo lo verde, y Dios dijo, no, el hombre tiene algo, le hace falta al hombre, ¿sí? Entonces, no es bueno que esté solo, y le hizo las mascotas, ¿sí? Mire, haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave del cielo y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. O sea, primero hubo creación, hubo ríos, hubieron lagos, pero Dios miraba al hombre que hacía falta algo y dice, no, no es bueno, le voy a hacer ayuda idónea, y entonces formó a los animales y le puso trabajo. Y empezó Adán a ponerle nombre, empezó Adán mire, yo no sé, usted se maravillaría, por ejemplo, con las aves, con los peces, con la vida marina, con los animales. Mire, y Adán estuvo ocupado, yo no sé por cuántos años estuvo ocupado, pero mire, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán, ayúdeme, ¿qué dice? No se halló ayuda idónea para él. O sea, los animales no fueron suficientes para Adán. ¿Qué vio Dios? Póngale, por favor, medite un poco. ¿Qué vio Dios en el hombre que Dios se preocupó y dijo, no, aquí no estoy haciendo algo bien. Aquí me falta algo. Mire, entonces Jehová, como quien dice, ese entonces, ¿sabe qué representa? Ese entonces es como voy a tomar la acción de algo que no hice correctamente o de algo que no está bien. Ese entonces nos está marcando, hermano, una pauta para Dios, pero una decisión que Dios tiene que tomar porque Dios está dando cuenta que no está bien la cosa. Y le estoy hablando de la mente creadora de Dios. La palabra de Dios nos enseña en los profetas mayores, Isaías, Jeremías, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Pensamientos de bien y no de mal, ¿sí? Porque mis pensamientos, ¿qué dice la palabra? Son más ¿qué? ¿Sabe qué le dice Dios al hombre? Tú nunca vas a poder pensar como yo y tú nunca vas a poderme entender porque yo siempre estoy más arriba que tú porque yo fui el que creé todo, ¿sí? Entonces, mire, entonces Dios se queda viendo y dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Mire, santo Dios, ¿se da cuenta?
Pónganle atención a esto, pues, y aquí los jóvenes que están acá, ¿sí? Qué curioso que Dios se cansó, me imagino, pasaron los años, pasaron los días, y Dios dijo, no, el hombre no está bien, no tiene una ayuda idónea en su vida. El perro no lo satisface. Se pone a jugar con él, pero no lo veo contento, ¿sí? Se queda dormido en las barbas de los leones, pero no está contento, ¿sí? ¿Sabe? Cuando le digo esto, hay un pasaje bíblico, no sé si alguien me lo, ahorita no, está creo que en Isaías, creo yo, o no sé si es en Apocalipsis, ahorita mi mente no lo recuerda. Dice que el cordero, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿sí? Cuando estemos en el reino del Señor, el león jugará con el cordero. ¿Usted está entendiendo eso? ¿Qué hace un león si mira un cordero? Lo mira como usted va a ver ahorita cuando salga de aquí, un pedazo de carne, ¿sí? Dentro de una hora. Ay, pastora, por eso que me truenan las tripas del hambre, ¿sí? Mire, se lo devora, pues dice la Biblia que el león jugará con el cordero, ¿sí? Entonces sabe que el Señor, que cuando en el inicio, en la creación, hermano, el león jugaba con el cordero. Y Adán dormía con los leones, dormía con los osos. Adán sí sabe lo que es abrazar un osito de peluche, ¿sí? Porque él dormía con los osos de peluche. Ay, pastor, deje de estar diciendo cosas porque ya lo van a agarrar que está diciendo herejías. No, pues mire, pero usted nunca le dan ganas nunca ha visto un oso de verdad y dice, ¿qué se sentirá agarrar a un oso de verdad? Claro, en los osos de peluche los puede abrazar, uno de verdad se lo come a usted. Pero Adán, Dios dijo, no, hay algo aquí que no está bien. Entonces lo durmió. Y aquí comienza una revelación importante para que nosotros podamos entender. Perdone que le dé tanta vuelta, pero es importante que usted pueda tener el panorama, porque a veces leemos esto y lo leemos muy histórico, así muy de cuadritos de pinturas de niños, ¿verdad? Que como usted tal vez a su edad lo pusieron a pintar esto en la iglesia, los que fueron a la iglesia de niños, pero no dimensionamos lo que nos está enseñando el Señor, porque aquí hay una enseñanza poderosa, ¿sí? Y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Mire qué poderoso esto. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, mire, el primer profeta en la Biblia no es Abraham. El primer profeta en la Biblia es Adán. Porque declara una palabra sobre su mujer y declara una palabra para que usted y yo la vivamos hoy. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una, ¿qué? Mire, esto tiene una revelación. ¿Y quién le dijo? Bueno, recuérdese que era imagen y semejanza de Dios. Entonces se le cae el espíritu profético a Adán y Adán declara una palabra profética sobre su mujer y sobre el matrimonio, ¿sí? Y sobre una relación marital con su pareja. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Así, esposos y esposas que están acá. Si su papá y su mamá se están metiendo en su matrimonio, vaya a leerle la palabra de Dios. Si usted todavía tiene ligaduras, hermano, y hace lo que su mamá le dice, y su mamá le dice algo y ya llega el esposo descompuesto a la casa, o viceversa, o mamá está con él, es que mi muchachito, es que esa mujer que es haragana, no le hace sus huevitos como yo se lo hacía, déjelo que se los haga como se los hace, crudos, así que se los coma, con cáscara, así que la mastique, ¿sí? Déjelo. Porque a veces, hermano, de verdad se lo digo, sabe que los problemas más grandes de los matrimonios es porque los papás se meten. Y dejemos que los papás se meten, porque los hijos toleran que los papás se metan, ¿sí? Deje, es que la mujer, mire cómo le planchas. Yo le planchaba sus pantaloncitos. Él escogió, déjele que le deje los pantalones brillosos. Así le gusta andar, ¿sí? Si es que se los deja brillosos, porque si se los deja brillosos se rayó. De repente se los deja todos arrugados, ¿sí? Déjelo. Es que mi nena, yo le compraba la mejor ropa. Mire, este ingrato, desgraciado, no le compra, pero ni Brasil. Déjela, pero así está feliz ella, así lo escogió, ¿sí? ¿Verdad? Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Mire, ¿qué significa eso? Aquí Pablo tiene una revelación del Génesis, del inicio. Y Pablo 4000 años después, o no sé cuántos años después, el apóstol Pablo escribe: esposos, amad a vuestras esposas, ¿sí? Y amen a sus esposas como a su propio cuerpo, ¿sí? Porque, y hace la alegoría, dice, así como Jesús se entregó por nosotros. Hermano, usted tiene que aprender a amar a su esposa verdaderamente. Ahora miren lo que sigue. Esto, yo le digo a la gente, esto que sigue es lo que le gustaría a todos los jóvenes que están enamorados y que se van a casar. Dice, y estaban ambos desnudos, ¿sí?
Adán y no se avergonzaban. Ese es el sueño de cualquier joven de 18 años, ¿sí? Verse desnudo con su esposa y que no haya nadie, ¿sí? Pero esa etapa se acaba, ¿sí? Después no la quiere ni ver a la doña, ¿sí? ¿Sí? Pero aquí dice, estaban desnudos. Y aquí hay que hablar entonces de qué representa la desnudez en la palabra de Dios. La desnudez en el inicio, en la creación, representaba pureza. Repita conmigo, pureza, ¿sí? En la creación, en el inicio de Dios, en el plan perfecto de Dios, representaba pureza, representaba transparencia. Repita conmigo, transparencia. No había nada que esconder y no había nada de qué avergonzarse, ¿sí? Hoy por hoy, hermano, lamentablemente el enemigo corrompe todo lo que Dios ha creado. Y corrompe la mente del hombre y de la mujer. Y por eso que hay mujeres, mire, y voy hablando, pues aquí hay jóvenes, pero debo decir una cosa. Uno dice, ay no, pastor, eso no vale porque aquí están los jóvenes. A veces los jóvenes están más despiertos que usted, hombre. Donde viejos ignorantes a veces, ¿por qué? Por religiosos. Pero ¿sabe una cosa? El hombre y la mujer deben de aprender, hermano, a amarse, a respetarse, a tolerarse, a recibirse tal y como son. Hay mujeres, hermano, que no dejan que sus esposos las vean desnudas porque les da vergüenza. Apaga la luz, por favor, ¿verdad? Y usted ya cree que un fantasma está tocando a usted en las noches porque de plano, pobre el hermano, ¿verdad? Porque la doña, a saber qué traves tiene psicológicos, pero no ha leído la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos enseña, repita conmigo, nos enseña a tener valor. Usted tiene que aprenderse a valorar como usted es, hombre o mujer. Ahorita no estoy hablando solo a las mujeres. Porque hay hombres, ay, qué pena me va a ver mi esposa la gran barriga que tengo, ¿verdad? Que me comí el montón de jamón, ¿verdad? Mire, si su esposa de verdad lo ama, sigue viendo como Chayanne a usted, ¿sí? ¿Verdad? Ponga Fiesta en América cuando van a entrar. Aquella canción de Chayanne salía así todo, fiesta, ¿verdad? Pero hoy tal vez se pasó un poco, ¿verdad? Pero lo importante es que su esposa lo ame a usted, ¿sí? Vamos con la esposa, ¿sí? Puede ser que su esposa, ay Dios mío, es que ya me subí unas libritas de más. No, hombre, se subió unas librotas, no unas libritas, ¿sí? Libritas hace cuando era señorita y se comía un pedacito de hamburguesa. Hoy se come 2 Big Mac y no se llena, ¿sí? ¿No le pasa a usted que cuando eran novios, vas a comer, mi amor? Solo la más pequeña. Le daba una mordidita y ahí la dejaba para que usted dijera, ay, no. Hoy usted va a comer y se enoja porque solo le compró una Whopper triple, ¿sí? ¿Y por qué estás enojada? Porque yo quería otra también, que no me lleno. ¿Me explica? Es la naturaleza del hombre, ¿sí? ¿Es la naturaleza o no? Pero póngame atención, pues. Mire, pero ¿por qué le hablo todo esto? Porque hoy por hoy uno se ríe, hermano, ¿verdad? Pero las parejas, a veces, hermano, las parejas andan muy mal y no entienden el principio de Dios en la Biblia. ¿Usted cree que Dios dejó esto solo por dejarlo? Y estaban ambos desnudos. ¿Usted cree que Dios dejó la desnudez en la palabra de Dios? Tiene que ver con purificación, tiene que ver con pureza y con limpieza, ¿sabía usted? Mire, en la Biblia está aquel pasaje bíblico donde Satanás es el acusador. Y dice la palabra de Dios que el sacerdote Josué estaba con vestiduras sucias. Y cuando está con vestiduras sucias, dice la Biblia que Satanás lo empieza a acusar. ¿Y qué cree que hace Dios? Le cambia sus vestiduras. Pero para cambiarle sus vestiduras, ¿qué tiene que hacer? Desnudar. Y la desnudez tiene que haber con transparencia para Dios. O sea, la desnudez no es totalmente mala. Pero el hombre dice que estaba desnudo con su mujer, ¿sí? Había pureza, había comunicación, había, hermano, respeto, había admiración. Yo le voy a decir una cosa y se lo digo con amor y con cariño. Y esto es para que los jóvenes aprendan, porque a veces los jóvenes, como los jóvenes aprenden imitan a sus padres, entonces imitan una relación a veces fallida, ¿sí? Por ejemplo, hay hijos que jamás han visto a sus papás darse un beso, ¿sí? Hay hijos que a lo mejor jamás han visto que papá, algo que tal vez, ay, mis papás, ay, no sean cochinos, papá, o sea, porque le estaba tocando las pompas a su mamá, ¿sí? Y aunque usted crea psicológicamente, eso no es malo. Que un hijo vea cómo los papás de verdad se quieren, se aman. No, hay hijos que nunca han visto, al contrario, hay hijos que solo miran frialdad, que nunca miran un beso a su papá, que nunca miran ni siquiera que el papá y lo que ha visto que le está pegando, pero le está pegando una patada, no le está dando una palmadita, una caricia. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque psicológicamente los hijos crecen después viendo ese rechazo, y cuando te haces hombre o te haces mujer, no lo puedes recibir porque no fue lo que te enseñaron, ¿sí?
Entonces necesitamos nosotros entender, hermano, en este tiempo, que se enseña que el día del amor, no, mira, dejemos el día del amor, tiene que ser todos los días en nuestra vida, ¿sí? Amén, sin ser así religioso. Y sí te digo, y sé detallista, lo detallista que no se te quite, ¿sí? Sé detallista, llévale flores, ¿verdad? Llévale, bueno, aquella canción de aquel hermano cristiano que se llamaba, era cristiano creo yo, Oscar de León, ¿verdad? A la mujer, llévale al cine, algo así, ¿verdad? Cómprale flores, ¿verdad? Ahí sí, ahí va a empezar a bailar, no, hombre, ¿verdad? Solo para que se recuerde del hermano, ¿verdad? Pero para que usted realmente, hermano, entienda que no debe de perder la admiración a su pareja, ¿sí? Ojo, pues, aquí viene la exhortación. A veces predicamos esto y usted puede reírse si cree. Dios te está hablando. Sabe que Dios le está, y la gente que nos ve, porque hay matrimonios que nos ven y nos escriben. Dios te está hablando. Y Dios te está diciendo, debes de mantener pureza en tu relación, ¿sí? Debes de caminar con pureza y transparencia. Hay esposos, hermano, que ya no sienten, que quieren, escuchen las palabras que voy a usar, quieren a su pareja, pero no la aman, tal vez ya. Se acostumbraron a estar con la doña, la paja, la ven, pero ya. ¿Por qué? Porque también a veces la mujer, hermano, calla, la mujer no dice nada, la mujer pierde el detalle también. Aprenda, hermana, hermano, aprendan a ser transparentes ambos delante de Dios, pero también delante de su casa. Amen a sus hijos, demuéstrenle el amor a sus hijos. No estoy diciendo que a la fuerza. Ay, como el pastor dijo, vení para acá, te voy a dar un beso para que mire la nena que... No, hombre, no es así la cosa. Es que realmente usted se examine, porque le voy a decir una cosa. ¿Quiere ser feliz usted? Solo depende de usted mismo. La felicidad depende de usted mismo y depende que usted tome la palabra y que usted viva la palabra y que practique esa palabra. Eso depende de usted. Usted quiere vivir toda su vida amargado con el hermano que tiene a la par, con el viejo o la vieja. Eso es su problema, hermano. Pero le voy a decir una cosa, ojo, pues, porque aquí es donde se pone un poco complicada la cosa. Un día usted va a ser juzgado y juzgada. Y cuando sea juzgada, la van a llamar al tribunal de Cristo, hermano. Y así como están estas pantallas, usted va a ser un hombre o una mujer infeliz, ¿verdad? Pues no, que mi esposa nunca me dio un detalle, entonces ya ahí te va, bueno, vamos, yo no sé cómo va a ser eso, pero como mi mente es muy creativa, yo me imagino, hermano, que desde el primer día te van a poner ahí, mira, ese es tu nacimiento, ¿sí? Y cómo Dios te habló muchas veces y de repente me va a tener ahí a mí, espero que esté en la presencia de Dios, ¿verdad? Pero me va a tener a mí ahí y ¿sabe qué? Le voy a caer, voy a usar una, ¿cómo es que se dice? Voy a repetir esto, ¿sí? Le voy a caer más mal de lo que ya le caigo. Porque va a parecer, ay, está ese pastor 4 ojos ahí, cabal, me lo está recordando el Señor. ¿Y sabe qué me va a recordar? ¿Qué le va a recordar cuando Dios le estaba hablando a través de mi vida? Porque yo predico un mensaje y es para todos, hasta para mí, que tenía que corregir su matrimonio, su relación, y ahí le va a decir, ¿qué le va a decir usted a Dios? No, Señor, a mí nunca me hablaron. Bien, pues mira, ahí te pongo tu pastor, a la 1:24 del domingo 15 de febrero del 2026 predicó de esto y aquí está. ¿Y tú, qué le vamos a poder decir a Dios nosotros? Sí, Señor, no le puse importancia a eso, o pensé que el mensaje era para el hermano del otro lado, no para mí. Porque es lo que nos pasa muchas veces. Nosotros creemos que el mensaje es solo para... Y le voy a decir una cosa, y si usted está bien, ¿qué dice la Biblia? El que esté firme, mire que qué. Bueno, o sea, hoy puede estar bien. Usted dice, tengo 10 puntos, hermano. Si usted supiera que a mi esposa la tengo domada, ¿sí? ¿Verdad? No se preocupe, pastor, ¿verdad? O viceversa, la hermana, no se preocupe, pastor. Este hermano lo tengo, pero bien puesto. Está bien, pero la Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga, ¿sí? Yo he conocido, hermano, relaciones de parejas muy especiales que se amaban, pero cuando el enemigo, hermano, se cruza, hermano, se pierde el amor que se tenían por años. El enemigo es capaz mejor no le doy nombres porque de repente algunos van a saber de quién estoy hablando, pero yo le puedo contar hombres que salían en la televisión, que tenían un matrimonio perfecto, hermano, y un día se metió el enemigo, hermano, y hoy con otros, con matrimonios fragmentados. Pero usted puede decir, pero es que, y la gente así dice, pero es que qué bonita la esposa. Y no se trata que qué bonita, se trata que cuando el pecado entra, cuando el enemigo quebranta lo que Dios ha establecido, hermano, es bien complicado. Es bien complicado. Entonces yo le digo algo, la palabra de Dios en el huerto del Edén entonces la palabra dice que quiere decir placer. Y Dios dejó el huerto para que el hombre lo trabajara, pero le puso, en medio de todo Dios vio que el hombre necesitaba una ayuda.
Y entonces la ayuda no vino de los animales, Dios lo entretuvo si usted quiere, pero entonces Dios dijo, no, necesita una ayuda. Y entonces le saca una cosa. ¿Qué es la enseñanza que Dios está dando? Que nosotros los hombres, hermano, o los matrimonios deben de aprender a amarse, hermano, pero verdaderamente, y cubrirse mutuamente cada uno, porque tu esposa que tienes a la par ahorita, si estás con tu esposa, tienes que aprender a amarla, respetarla, cuidarla, porque ya no es solamente tu esposa, es parte de ti mismo. Y eso es algo que no se entiende a veces. Ahora Pablo lo pone más importante porque cuando agarramos este pasaje, en aquel tiempo la cultura, hermano, de Oriente era una cultura muy machista, ¿sí? Una cultura que la mujer era como solo para procrear y que la mujer era, pero Dios no está enseñando el principio de Dios. La mujer no es un instrumento, no es un objeto, la mujer es tu propio cuerpo, ¿sí? La mujer la tienes que aprender a amar, a cuidar, a respetar, a tolerar, a soportar, a establecerla, a formarla. La mujer la tienes que cuidar como cuando te paras en el espejo y te echas loción y te peinas porque te quieres ver bien. Así tienes que preocuparte por tu esposa, que se vea bien. Si la miras triste, ¿qué es lo que tiene? Si me explico, tienes que, esa es la enseñanza, pero Pablo entonces viene ahora, Pablo, en las cartas paulinas, Pablo dice, trata a tu mujer como tu propio cuerpo, ámala, esposas estén sujetas a sus esposos. Y esposos estén sujetos a sus esposas, pero también dice, pero nos habla que la cabeza del esposo, ¿quién es? Es Cristo. Y Cristo, él hace la alegoría y dice, y Cristo se entregó por la iglesia, se entregó su cuerpo por sacrificio por su iglesia. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Hombres, tenemos que aprender a entregarnos en sacrificio por nuestras esposas, pero nuestra cabeza tiene que ser Cristo, que de él debemos de aprender. Pero dice, pero esposas estén sujetas a sus esposos. O sea, lo que está hablando es recíproco. O sea, no solo se trata que el hombre, ambos deben de aprender a caminar en la desnudez, hermano, del inicio, que era pureza, transparencia, comunicación, amor. Hay muchas cosas que necesitamos hablar. Podríamos seguir acá porque podríamos entrar luego al pecado que entró en el huerto, pero hoy no me quiero detener ahí porque eso lleva otra profundidad que necesitamos entrar. Lo importante en este tiempo es preguntarte, ¿cómo está tu relación con tu pareja? Ni Byron, haceme. ¿Cómo está tu relación con tu pareja? ¿Cómo está tu relación con tu esposo, con tu esposa? No creas que Dios, otra vez, no creas que Dios le está hablando al hermano de a la par, al hermano de atrás, o le está hablando al hermano que nos está viendo en México, ¿verdad? Aquí no, ¿verdad? A mí no me está hablando el Señor, qué bueno que el Señor le estén grabando para que vean. No, a veces, hermano, creemos que estamos bien y no estamos bien. Creemos que estamos 100 puntos y no estamos 100 puntos. ¿Cómo es nuestra relación con nuestra esposa, con tu esposo? ¿Cómo es la relación? Hijos que están acá, los hijos que están acá, no imites lo malo de tu papá ni lo malo de tu mamá. Trata de decirle, Señor, si no hay un buen ejemplo, ayúdame a tomar la palabra porque yo quiero ser verdaderamente un buen ejemplo. Quiero seguir un buen ejemplo. Y el único buen ejemplo que tú puedes seguir es el ejemplo que está escrito. Dile, Señor, yo quiero ser un buen esposo. Señor, yo quiero ser una buena esposa. Señor, yo quiero. O los jóvenes, ¿sabe por qué? Que estoy viendo mucho y lo platicamos mucho con pastores. Los jóvenes no se quieren casar hoy en día, ¿sí? Y cuando les preguntas por qué no te quieres casar, porque la imagen que tienen del matrimonio es una imagen de problemas, de clavos, de pleitos, de frialdad. Entonces, no, mejor no me caso, mejor, ¿saben qué están haciendo muchas parejas? Yo me quedé sorprendido ahorita que fuimos a Colombia, hermano. En los centros comerciales andan con carruajes de bebé con perritos. Lo que decía el pastor Fernando la semana pasada, con perritos andan ahí. Y yo pensé la primera vez, dije, bueno, pues puede ser que alguien dijo, me voy a llevar al perro, pero como no tengo cadena, me lo llevo en el carruaje. Pero no, es mucha gente que anda con esas locuras. Eso es un problema psicológico, hermano, se lo digo de una vez. Eso es un problema. Si dice, bueno, otra vez, y cuando, pastor, ¿y dónde estás en la Biblia? Aquí está. Si Dios se dio cuenta que la ayuda idónea para Adán no era un perro, tu chihuahua no va a sanar tu corazón, te lo digo de una vez, con todo el respeto, porque aquí está. ¿Sí? Entonces a veces nosotros como parejas, hermano, como hombres de Dios, como hijos de Dios, sí le tenemos que decir, Señor, ayúdanos a tener comunión en pareja. Aparte tiempos de calidad con su esposa. Váyase solo con su esposa a tomar un café. Yo le digo hasta a la gente, y tal vez la gente dice, ay, pastor, solo mire, hágalo. Es que el problema es, ¿cómo es aquel dicho del mundo? Del dicho al hecho, ¿de qué? Hermano, créame, a veces eso es lo mínimo que yo le puedo decir. Pero si usted puede,
Deje a sus hijos, y ya peor, mejor si ya están algo grandes, déjelos, váyase a algún lugar a descansar, un fin de semana con su esposa. Comparta con ella muchas cosas, no solo piense en sexualidad, pero es parte de también, disfrute. Pero vaya con su esposa, vaya a platique de otra cosa, deje de estar platicando de su trabajo, deje de estar platicando de su mamá, de la vieja que como molesta, deje de estar platicando esas cosas. Sí, vámonos pues mi amor, vamos al Soleil, ¿verdad? Nos vamos un fin de semana. Es que tu mamá, va a estar hablando de tu mamá, hombre. No es bueno, dice, el hombre dejará a su padre y madre, deje de estar hablando ya de la doña, hombre. Hablen de ustedes, hablen de cómo se sienten, hablen de lo importante que es ella para usted y él para usted, ¿me explico? Hablen, pídanse perdón si hay cosas que se han dicho, dígale al Señor, y si hermano y hermana, y si usted siente una frialdad, dígale, Señor, en el perfecto amor de Dios, dice, echa fuera todo temor. Y el perfecto amor de Dios nos ayuda a perdonar, dice Pedro le preguntó al Señor, Señor, ¿y hasta cuántas veces debo aprender a perdonar? Hasta 70 veces 7. Perdona a tu esposo o a tu esposa si dijo algo, te hizo algo, perdónala. Es el verdadero amor de Dios, lo que decía hoy mi hermano Luis en las ofrendas. Hermano, a veces creemos, hermano, que solo lo tenemos que leer, pero no lo vivimos. Empecemos a vivir la palabra verdaderamente. Perdonemos. Miren, muchas parejas viven infelices porque ellos quieren ser infelices. Muchas parejas viven infelices porque no logran hablar, dialogar, caminar en comunicación y darse amor, porque los días son cortos. Hermano, les cuento una noticia. Esta semana fui a enterrar a un tío. Como sé que no miran mis precas porque son de otra religión, le voy a decir una cosa. Nunca olvido, porque es una fijación en mi vida, y esto va para ustedes, matrimonio, ¿sí? Mire, uno cuando está en el matrimonio, tú haces un pacto delante de Dios. Haces un pacto delante de Dios. Te hayas casado a la fuerza, te hayas casado porque estabas embarazada, te hayas casado porque estabas algo chanfleada. Pero tú hiciste un pacto delante de Dios. ¿Y el pacto cuál es? El pacto es en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en ¿qué? A muchos solo en la riqueza les encanta ser fieles, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Hace muchos años un familiar, voy a hablar así generalidades, ¿sí? Empezó con una enfermedad y murió a estos días. Vivió muchos años así, pues tuvo sus 2 hijos, pero cuando le detectaron una enfermedad, con un problema cerebral que tenía, que realmente, gracias a Dios, ya de último padecía de convulsiones, pero no era algo tampoco, pero le ocasionaba limitaciones. ¿Sabe qué pasó? Esto yo lo vi así fue como yo lo vi, ¿sí? Era más joven, si usted quiere. El día que el médico le dio el dictamen médico, al otro día lo dejó a la esposa y le dejó a los hijos y se fue, ¿sí? Así lo vi, así fue como yo lo vi a mi temprana edad y creaba un conflicto. O sea, ¡ala, qué tremendo! No, hombre, qué mala pata. Y estuvimos con otra pareja que estaba en una crisis también muy delicada y ahí estaba la esposa, ¿sí? Y entró un caso crítico de un momento que casi el doctor le dice de si se puede despedir, despídase, porque es posible que él no regrese ahorita de regreso a la sala de quirófano, ¿sí? Y nos cuentan ellos que mientras estaban ella, no, mi amor, no te vas a morir. O sea, me explico, la vida es corta, dile que tienes a la par, la vida es corta. Tú crees que es larga, no, la vida es corta. Tienes que aprender a vivir en felicidad. Entonces, mira, gracias a Dios esta pareja hoy, ahí andaban trabajando, salió de la crisis, ahí andaban trabajando. Pero enterramos al tío, ¿sí? Y cuando estamos enterrando al tío, ¿qué cree usted? Apareció la esposa. Y claro, ¿verdad? Pues toda la gente se le quedaba viendo así, ¿verdad? La gente es buena para criticar, buena para señalar. No voy a criticar. Yo lo que te quiero decir hoy es, hermano, la única persona que va a estar contigo cuando estés mal, esposos y esposas, y estés enfermo, va a ser al que tienes a la par, ¿sí? Es la única persona. Y puede decir, oiga esto que he visto, porque lo he visto muchas veces. A veces la persona que es más fría y que parece sana es la que se para enfermando, y el que parece enfermo es el que para, y el que ama es el que para cuidando y le da una lección como decir, yo sí estoy dispuesto a protegerte y a estar contigo. Entonces, ¿por qué le digo todo esto? Porque necesitamos entender la palabra de Dios en este tiempo, ¿sí? Tratemos de vivir este año 2026, vivir una vida, un matrimonio, viva con su matrimonio feliz, pídale a Dios, y si hay diferencias, sane, hombre, su corazón ya. Y si hay que tocar algún tema, tóquelo, porque a veces se callan por años. Algo que se puede arreglar con hablar.
Algo que se puede hablar con decir, mira, ya me di cuenta de esto, no es correcto, tú haces esto siempre, ya me di cuenta, me explico. Y a veces se puede arreglar, pero como, no, me quedo callado. El orgullo, ¿verdad? Si quiere, me quiere, pues bueno, y si no. Y cuando se dio cuenta, pasaron 10 años, qué bueno que pasó un mes. Y cuando pasaron esos 10 años, su matrimonio, su relación se enfrió, el amor se apagó y usted ya anda viendo cosas, usted ya es tentado, puede ser tentado. Tenga cuidado, hermano. Yo quiero dejarle en esta hermosa hora, hermano, la importancia. Y los jóvenes, pastor, pero los jóvenes, sí, los jóvenes que están acá son jóvenes que tienen que aprender de la palabra de Dios. Y si papá y mamá tienen cosas equivocadas, la Biblia no nos llama a juzgar a nuestros padres, nos llama a honrarlos. Porque ese es el error a veces de los papás. Ay, como mi papá le hizo mal a mi mamá, yo por eso. No. Tu tarea como hijo es honrar a tu papá, no juzgarlo. El juez es el Señor, ¿sí? Tu tarea es honrar a tu papá y a tu mamá. Tengan sus clavos, sus errores, sus fallas, ese esclavo de ellos con Dios. Porque a veces caemos en ese error. Pero nuestra tarea como esposos, hermano, de verdad es caminar en la palabra. Entonces termino, seamos transparentes delante de Dios. Comunicación, comuníquese con su esposo, con su esposa. Salgan a hablar, salgan a platicar, salgan a compartir. Sean cómplices, rían juntos. Porque entonces también llorarán juntos. Disfruten lo que Dios les da y se van a dar cuenta que van a ser más agradecidos juntos que cada uno por su parte. El problema es que la vida es corta, hermano, y algunos de repente todo cambia en algún momento, porque usted puede estar hoy bien, mire, pero de repente un dictamen médico, algo le pasa, mire, y se acabó todo y después se está lamentando, porque eso es lo que uno ve mucho en entierros, ¿sí? Ay, si hubiera aprovechado el tiempo, ¿sí? Si hubiera sido un buen hijo, mire. Yo a veces me voy a echar la vuelta en moto ahí al cementerio de Los Parques, ¿sí? ¿Y sabe qué veo? De verdad se lo digo, yo me fijo en eso. A veces yo ni quiero fijarme en eso, me estoy dando y miro hijos llorando ahí en la tumba. He visto un par de que llegan a llorar y yo solo oigo porque algunos hablan en borrecio. Ay, perdóname, porque fui un mal hijo, pero... Y ahí están y los he visto varias veces, no van a creer que los he visto solo una vez. Es la culpabilidad. Y es que muchas veces no aprovechaste el tiempo que tenías para demostrar lo que Dios quiere poner en tu vida. Entonces, esposos, esposas, caminemos en transparencia, en amor, en verdad, en pureza, comuniquémonos, que no haya escondites, que no haya secretos, que no haya mentiras, que no haya engaños. Hermano, sea transparente y va a ver que usted va a vivir una vida plena, una vida de felicidad verdadera en su vida. Hijos, la tarea solo es honrar a sus padres, pero imiten lo bueno y desechen lo malo, dice el apóstol Pablo. No imiten lo malo de papá y mamá, si están raros, imiten lo bueno. Y si no, pues díganle: Señor, yo voy a ser diferente, yo verdaderamente voy a ser diferente si no hubo una buena enseñanza. Pero si sí la hubo, tomen lo bueno. Honren a sus papás, no los juzguen. Aprendan a darle gracias al Señor por sus padres. Yo quiero dejarle en esta mañana a usted que este año verdaderamente, hermano, el día del amor y la amistad es todos los días. El día del amor y la amistad es todas las mañanas que se levanta con su esposa, dele un abrazo, bésela si usted es el que sale o viceversa, porque la vida no la tiene comprada, ¿sí? Dele gracias al Señor por lo que Dios ha hecho en su vida, bese a sus hijos, agradézcale al Señor, disfrute, hermano, con sus hijos. ¿Por qué? Y no soy fatalista ni les quiero que entre temor. Siempre me encanta decirle esto a la gente: nadie se muere antes ni después, ¿sí? Nadie se muere porque el pastor predicó y de plano por eso, porque no, hermano. Ya los días de su vida ya los tiene escritos desde el Señor. Así se lo digo. Si se va a morir de 90 años, se va a morir de 90. Si se va a morir de 100 y si se va a morir de 10, se muere. Así es la vida. Así es el cronos de Dios, me explico. Así es el cronos y el kairos de Dios. Y la voluntad de Dios así es. Ay, se murió joven porque el papá lo dejó salir. No, hermano, mire, yo conozco amigos, yo tengo amigos que han estado en crisis psicológica. Tuvo un amigo que se tiró de un tercer nivel porque se quería morir. No le pasó nada, solo se quebró el pie el ingrato, ¿sí? He conocido gente que se cae en esta guerra y se muere. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que en la voluntad de Dios, hermano, el Señor ya tiene todo establecido en nuestras vidas. Pero necesitamos rendir las áreas que no sean correctas. Póngase sobre sus pies, vamos a orar, le vamos a pedir al Señor.
Que el Señor les bendiga a todos en este hermoso tiempo. Solo quiero compartir contigo una invitación que creo que será de mucha bendición. Hebreos capítulo 10, verso 25 en la versión NTV dice: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de regreso se acerca. Fíjense que estamos en un tiempo muy complicado y necesitamos escuchar palabra, así que si tú no te congregas, no tienes una iglesia donde asistir, te invitamos a que nos visitas a Ministerios Casa de Justicia y Verdad. Nuestros servicios son a las 11:30. En las redes sociales puedes ver las ubicaciones. Sé que será bendición que nos acompañes.